El gobierno de Gustavo Petro, con una imagen positiva arriba del 42% y una aceptación de más del 60% de las personas en temas relacionados con las reformas que está llevando a cabo el actual gobierno y el pacto histórico, son el soporte para que el presidente lleve a cabo unos cambios que a nivel ministerial se proyectan y que el mismo presidente anunció. Sin embargo, todo parece indicar que el país tendrá que escoger entre dos caminos para lo que será el gobierno de los próximos 2 años. El primer camino es lograr el mencionado acuerdo nacional, que en la práctica es dejar gobernar y hacer las transformaciones que el presidente propone y con las que ganó la Casa de Nariño, pero con la participación de algunos partidos que, aunque no son afectos al pacto histórico, por lo menos se puede dialogar con ellos y llegar a acuerdos, específicamente el partido de la U, los liberales y los conservadores. El Centro Democrático y Cambio Radical son harina de otro costal, pero todo puede pasar. Ese acuerdo sería algo así como: cambiemos, pero participen ustedes también del cambio. Y para soportar esta tesis tenemos 2 ejemplos. El primero se llama reforma pensional, en la que se logró la mayoría de los objetivos, pero no todos, como en el caso del umbral de los 2.3 salarios mínimos. De tal manera que lo que le queremos decir a la ciudadanía, y ustedes escucharon al presidente Petro, invito a la Cámara de Representantes del Congreso que acepten 4 salarios mínimos de umbral, que hasta ahí llegaran los subsidios, cierto, que estuvieran con pensiones, pero la realidad, colombianos, es que pues ese es el Congreso que ustedes eligieron, y ya si hubiéramos sido nosotros mayoría, pues hubiéramos tenido un acuerdo de que hubieran sido 4 salarios, pero esa es la composición y nos tocó que terminar aceptando ese umbral. El otro ejemplo es el de la reforma laboral, que por el momento va fluyendo y logrando beneficios para la clase trabajadora, que en realidad eran derechos que el expresidente Uribe le quitó a los trabajadores. Ha sido aprobada la reforma laboral en su primer debate y es una gran noticia que invitamos a que la compartamos. Se ha logrado el contrato a término indefinido con forma de contratación prioritaria, de tal manera que se avance en la estabilidad laboral. El trabajo diurno y nocturno, se ha logrado la diferenciación y recuperamos horas de recargo nocturno que nos había quitado Álvaro Uribe Vélez hace 22 años. También recuperamos la remuneración hasta el 100% adicional cuando se trabaja un dominical y un festivo, y se va a hacer de manera progresiva en 3 años. Quiero destacar que hemos logrado que la juventud trabajadora vuelva a tener derechos laborales, van a tener un contrato de aprendizaje laboral, lo cual le va a significar que ganen el salario mínimo más las prestaciones sociales, porque con la antirreforma de Álvaro Uribe Vélez le habían dejado ganar solamente un 75% del salario mínimo sin prestaciones. Pero además, esta gran noticia, estamos logrando un artículo de un artículo nuevo que propuse y que me acompañó toda la comisión para laboralizar, formalizar a las madres comunitarias en un proceso progresivo que tendrá a cargo el Ministerio del Trabajo y el ICBF para que sean vinculadas al ICBF. Es un gran mensaje para el país. Quiero destacar la licencia de paternidad. Pasamos de 2 semanas a 6 semanas para que logremos que se quite esa carga estigmatizante contra las mujeres que no la contratan, que porque demandan mucha licencia de maternidad cuando se embarazan. Hemos logrado el auxilio de conectividad en modalidades de trabajo para distancia, es decir, una persona que gane hasta 2 salarios mínimos y que trabaje a distancia, pues como no va a tener subsidio de transporte, le van a garantizar un subsidio pero de conectividad, e incluso uno puede ser también opcional, de acuerdo entre el trabajador, para pago de servicios públicos, aquellos que puedan ganar más de 2 salarios mínimos. Así que estos son elementos que quiero destacar, profundamente importantes. Contrato firmado para el trabajo doméstico. Esto es algo muy importante y estamos diciendo en el país que estamos cumpliendo, que estamos avanzando, y ayúdenos a compartir este mensaje a todo el país. El otro camino es más complejo y drástico y consiste en que si no se logra un gran acuerdo nacional, pues sin duda tomará más fuerza el tema del poder constituyente, y de una manera o de otra será la mayoría de la gente la que decida el futuro de las reformas, pero también el futuro de la continuidad del progresismo, porque no nos podemos olvidar de que argumentos es lo que sobran. Claro que se puede, es que hay normas que no se van a modificar. Por ejemplo, cuando la Constitución del 91, la residencia de la soberanía no estaba en el pueblo, no sé si me explico. Hoy los congresistas no se les revoca porque son representantes del pueblo, son poder constituyente. Se puede reformar el Congreso, que es algo diferente. El Estado Social de Derecho, ¿quién lo va a modificar? Por Dios, sería una locura. Pero no nos digamos mentiras.
la estructura del Estado, la pobreza, la rama jurisdiccional, los órganos de control. Y yo no entiendo por qué se le tiene temor. Prendió el presidente Santos, porque yo lo acompañé en todo el tránsito. Después sus amigos dijeron que yo había estado en La Habana representando a las FARC, siempre como señalando. Pero es que él firmó el acuerdo, él lo firmó, a donde está esa norma que permite que se pueda adelantar, convocar un diálogo político con todas las fuerzas vivas del país. Ese no se puede porque yo no soy el autor. Así haya sido el autor y haya firmado. En un país en el que los gobernantes proponen el cielo y la tierra y luego le incumplen a la gente, el presidente Petro ha puesto sobre la mesa en todos los escenarios la importancia de cumplir el acuerdo de paz con las FARC. Pero lo más sorprendente es que ni los mismos que lo firmaron dimensionaron la importancia que el acuerdo tenía y que en la práctica estaban colocando la primera piedra para una transformación profunda en los territorios y desde luego del resto del país. Por lo anterior, el presidente Petro hace bien en pararse en la raya y preguntarle a la sociedad en general si vamos a seguir incumpliendo o si nos vamos a poner serios en respetar el acuerdo y transformar al país. Y así lo manifestó en frente de los representantes de los entes de control que tiene el país, es decir, la procuradora Margarita Cabello, el nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez y la fiscal Luz Adriana Camargo. Presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas. Presidente de Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera. Directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Fiscala General de la Nación, Luis Adriana Camargo Garzón. Procuradora General de la Nación, Margarita Leonor Cabello Blanco. Auditora General de la República, María Naime Barón Durán. Defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, encargado creo. Congresistas de la República de Colombia, magistradas y magistrados de las altas cortes que nos acompañan, funcionarios de la Contraloría General de la República, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes el día de hoy. Bien, como sucedió respecto a el último nombramiento, la fiscala general, yo he tratado, lo hice con muy mala fortuna en la alcaldía de Bogotá, de tener órganos de control y de independientes al gobierno, en donde de alguna manera intervengo en su selección de su independencia respecto a mí, en la política y en la vida personal. Con Carlos Hernán Rodríguez pues no he tenido acercamiento personal hasta que era contralor, hace unos meses, ni político. Lo mismo con la fiscala general de la Nación, la doctora Luis Adriana Camargo. Es un tanto ingenuo, la verdad sea dicha, en la estructuración de facto del régimen político de Colombia. Pues hay una jurídica y hay una de facto. Vivimos una especie de esquizofrenia hasta ahora, denunciada por mí en muchos de mis debates, pero he tratado de mantener esa posición porque de alguna manera es un principio democrático, y en la persistencia de pronto está la superación de la ingenuidad, el que se vuelva de facto una norma común, porque es fundamental para la democracia. Yo sí creo en ese principio liberal. Puede ser una ingenuidad, puede que tiempo haya sido sobrepasado por la historia, de tener independencias que permitan equilibrar los poderes. Y tiene un efecto fundamental, es en lograr si se efectúa que el poder no sea autocrático y que pueda haber permiso para que entre esa diversidad de poderes, que en cierta forma es una disgregación del poder,
pueda lograr su máximo cuando el poder se disgrega en la sociedad misma, que es el máximo de democracia. Un principio ácrata, no liberal, porque yo soy un tanto ácrata, ya me entenderán los que saben de esto. Y el fin último de la democracia es que el poder sea del pueblo, no el principio, como pensaron los franceses al final, sino que sea siempre el poder del pueblo. Si no, no es democracia. Es un camino, es un proyecto, es una bandera en el horizonte, como digo yo. En la historia se va alcanzando o se va alejando la sociedad de él. Y el proyecto democrático es, como lo define la etimología de la palabra, el poder del pueblo. Para algo le pusieron ese nombre, no fue de maquillaje, no fue de mentiras. Y una parte del proyecto es que el poder se disgregue en instituciones. Un final del proyecto es que el poder se disgregue en la sociedad. De esto ha habido discusiones filosóficas, teóricas y sobre todo luchas donde ha muerto mucha gente a lo largo de estos siglos, sobre todo desde la Revolución Francesa para acá. Nosotros somos hijos de la Revolución Francesa, eso no se nos puede olvidar nunca. Por eso somos repúblicas, no somos monarquías, y menos absolutas. Me ha tocado abrazarme con reyes y princesas y reinas, pero se siente uno extraño en esos. A algunos les gusta porque quisieran que esto fuera una monarquía. Yo me siento extraño. Me siento extraño en una democracia hereditaria. Esa es una contradicción, porque en la historia de Colombia pareciera que se hubiera forjado después de nuestra independencia una especie de construcción aristocrática, Gaitán lo llamaba oligárquica y no democrática. Y por eso se vuelve tan normal que las instituciones se hereden como si fueran propiedad privada. Yo no estoy en ese proyecto. Y por eso que gente nueva, que gente negra, que gente indígena, que gente del barrio Musugo, que gente de la provincia llegue al poder es parte, no es la solución solamente, es parte de la construcción de un proyecto democrático. Porque si estamos en una democracia hereditaria, pues siempre llegan de la misma parte y de la misma sangre. Y obviamente eso no es una democracia que por definición debe ser plebeya. No existe democracia hereditaria. O la democracia es plebeya o no es. Más o menos estos 2 años están demostrando, por lo menos, que somos coherentes con ese principio. En las tareas por venir, allá, aquí, etcétera, la Contraloría como órgano independiente de cuidar los dineros, pues tiene una labor fundamental, a veces se confunde con otras instituciones, de lucha contra la corrupción. El que el dinero público no sea socavado, que lo puede ser porque se lo roban, que es un crimen. El escenario fundamental de la investigación indudablemente la Fiscalía y después los jueces. Y cuidar que tenga un uso eficiente. Eficiencia está relacionada con la democracia, porque construir indicadores de eficiencia depende del proyecto. Aquí tenemos varias luchas al respecto. Depende es del proyecto democrático. Eficiencia es construir un Estado social de derecho. Y construir un Estado social de derecho, en mi terminología, es justicia social. Si viene un recorte del presupuesto en donde lo que se recorta es la justicia social, eso no es eficiente. Si viene una discusión de las tantas que hay, parlamentaria, etcétera, pública,
porque el Parlamento es la antesala o es incluso la consecuencia de la discusión pública sobre qué es eficiencia en la salud. Y entonces salen algunos gentes muy afines a ciertos modelos mercantiles del derecho. Yo no puedo creer que los derechos se garantizan con el mercado puramente. Tampoco los negamos, porque yo lo experimenté en la alcaldía. Pero pensar que el mercado que está hecho por la exclusión, el que tiene plata compra, el que tiene el dinero suficiente vende, va a garantizar un derecho universal que es para todo el mundo, creo que esa es una ineficiencia preestablecida incluso por las leyes de Colombia, obviamente. La eficiencia es la construcción del Estado Social de Derecho y por tanto la justicia social. Y por tanto en la garantía de los derechos la universalidad del derecho debe ser garantizada. Y en esto la Contraloría obviamente tiene un papel que cumplir frente a su misión específica, que es cuidar el dinero. Se cuida el dinero si es para garantizar los derechos universales. No se cuida si se lo roban, primero, un crimen. Si queda guardado, segundo, una ineficiencia de beneficio a los banqueros. O termina ayudando a grupos de interés particular poderosos y permanentes en la dirección del Estado, y eso también es corrupción. Que aquí hay muchos. Ahora hay unos debates muy importantes al respecto. El debate de la salud, donde la Contraloría ya puso un inicio de investigación público que no le gustó a los dueños del poder de facto. Y que nosotros hemos corroborado parcialmente en las intervenciones que hemos hecho de algunas EPS. Los dineros de la salud, que son dineros públicos, se están fugando por las alcantarillas. Las alcantarillas se llaman compra de medicamentos, donde hay dos precios. El que compra la EPS a la empresa que vende los medicamentos y el que le entrega al gobierno para pagarles a través de la unidad de captación. Un robo billonario, una fuga billonaria. U otros aspectos, no los voy a mencionar aquí. Pero la Contraloría bien ha podido detectar, sobre todo en el año del COVID, fuga de dineros, que ya la Contraloría nos dirá de qué magnitud y quiénes. Fuga de dineros que no fueron hacia el Estado Social de Derecho, es decir, hacia garantizar el derecho universal a la salud. En mi gobierno ha habido ineficiencias en eso también, porque nos falta más rapidez. Pero aquí hay un tema fundamental, en donde ustedes ya iniciaron pues, una investigación bajo las normas que rigen la Contraloría. También lo hemos encontrado en la educación, derecho universal, en mi opinión. Está por establecerse si la educación es un derecho. Tenemos fuerzas que van a apostar a que no. ¿Por qué creen algunos que la educación no es un derecho universal de todo ser humano? Cuando uno entiende que un ser humano se diferencia del animal que lo tiene dentro de sí, básicamente por la cultura. ¿Qué nos diferencia del animal? La cultura, ser seres pensantes. Seres pensantes es un efecto del cerebro, hasta donde sabemos, según la ciencia. Y el cerebro se cultiva como la tierra. Y el cultivo del cerebro es la educación. Y entonces, ¿por qué no es un derecho universal? Y si es un derecho universal, ¿qué papel tiene el Estado? Que se supone, de acuerdo a la Constitución, debe garantizar los derechos universales de la población. Pues hoy tenemos una lucha parlamentaria, un debate público interesante al respecto, porque los dineros durante todos estos años de la educación pública superior que están en el Ministerio de Educación se han utilizado para subsidiar la educación privada.
Esa es una tesis neoliberal. El pueblo no votó en año 2022 por esa tesis. Es una enorme equivocación si se compara con el mundo. Tengo 2 cuadros que han llegado ahí de la OCDE, los voy a publicar. Colombia es el segundo puesto de todos los países de la OCDE en cantidad de alumnos por profesor. Eso ya se llama mala educación. Eso tiene 2 reformas contra la Constitución del 91. La de Pastrana, yo me opuse en su momento, no me acuerdo el año que fue, reforma constitucional, quitó el artículo que decía: los recursos de la educación crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Si uno hace el cálculo de cuánto le han quitado a la educación por averiar ese artículo, en ese entonces de manera transitoria, son cerca de 300 billones de pesos. Casi todo un presupuesto anual. Uribe volvió lo transitorio permanente. Pastrana destinó los recursos a salvar los bancos, 98, año 98. Por eso era transitorio, era una crisis que como todas son momentáneas. Uribe lo hizo de manera permanente para sostener la guerra. Y entonces tuvimos un debate público poco conocido por el pueblo colombiano, en donde cambiamos los libros por la guerra. Y allí se fue 300 billones de pesos. ¿Y cuál es el resultado hoy? Una juventud en estallido social que las élites no reconocen. Una juventud en la guerra y las violencias. Una juventud que se va del país. Una juventud desesperada en los barrios populares, caminando las calles. Si son hombres y si son mujeres, de pronto en el embarazo precoz, de pronto siendo madres de 17, 18 años, abandonadas completamente, porque el hombre ahí sí no aparece. ¿Qué hacemos? Pues lo que yo digo que debemos hacer, porque la educación privada no va a llegar al barrio popular a menos que sea de muy mala calidad, es defender la educación pública superior. Es un derecho, en mi opinión, todavía no reconocido. Entonces, ¿el dinero público es para el Estado Social de Derecho o es para un grupo de gentes que se ganan un buen dinero, pero no dejan cubrir el derecho universal? Es un segundo tema que lo dejo ahí, porque tiene que ver también con el cuidado del dinero público. Podríamos hablar de muchos otros temas, pero obviamente yo no los voy a aburrir en esta posesión. Me preocupa, sí, con la Contraloría, los 2 frentes de discusión que se han abierto, que también son públicos, y cierro con eso. Se ha abierto una muy interesante discusión acerca de algo que yo no conocía, y es que el acuerdo de paz con la FARC se entregó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bajo la forma de una declaración unilateral de Estado. Tema poco consultado en Colombia. Yo debo reconocer que yo no lo había estudiado. Y el segundo tema es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy en relación a mi caso particular de una destitución de una procurador, pero que establece la necesidad de reconocer, por ser firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos y porque esta es parte del bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la Constitución, lo que firmamos nosotros no, por ahí en el año 70, 72, suscribiendo incluso como ley esto que ahora es parte de la Constitución. Ese fue el efecto de la Constitución del 91, la Convención Americana de Derechos Humanos. En el primer caso, nosotros tenemos que iniciar una discusión entre nosotros. ¿Vamos a cumplir el acuerdo de paz? ¿O vamos a violar el compromiso ante la humanidad que significa una declaración unilateral de Estado? Que es abrirle la puerta
algo que nuestras cortes nunca han querido, con razón, tiene su razón, su lógica, que es un derecho internacional con capacidad de ejecución en Colombia, de vinculante que llamamos. Ese es el efecto de la Declaración Unilateral de Estado. Se comprueba en el caso de los ensayos nucleares de Francia, después de Mururoa, porque al declarar unilateralmente Francia que no los iba a volver a hacer, un gobierno quiso hacerlos, un gobierno francés quiso hacerlos, y recibió de una vez la carta de la Corte Internacional de Justicia. Algo así estamos respecto al acuerdo de paz. Punto 1, hacer una reforma agraria. 3 millones de hectáreas. Firmaron. Yo no sé si era posible o no. Eso fue declarado unilateralmente. ¿Lo vamos a incumplir? Yo tengo la misión de hablar con el Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento o incumplimiento. De eso se ha hecho un debate. ¿Cómo el presidente puede decir que se incumple si es el presidente y jefe de Estado? Pero es que es el Estado el que se comprometió, no solo el gobierno. Nos pasamos por la faja eso, incumplimos el acuerdo de paz, nos aislamos de la humanidad o cumplimos. Tema de debate, porque eso es dinero, compromiso, tiempo, normas. El acuerdo de paz, el centro de esa discusión dice, como declaración unilateral de Estado, para cumplir sus objetivos, las altas partes contratantes harán un acuerdo nacional para que cambie las normas cuando se oponga. Esto no significa Asamblea Nacional Constituyente, en el discurso maniqueo de la prensa. Esto significa cambiar las normas, si es necesario. Y el cambio de las normas tiene diversas instancias. A veces es un decreto gubernamental. Pero es necesario, en el caso, por ejemplo, de la reforma agraria, tiene muchos otros temas. Es necesario o nos pasamos por la faja la Declaración Unilateral de Estado creyendo que nuestro orden interno está por encima de la humanidad. La derecha extrema dice que eso es globalismo, bueno, se inventa sus tesis. Yo creo que si somos demócratas, nosotros somos parte de la humanidad. No estamos fuera de la humanidad. El segundo punto, y termino con eso, es la Convención Americana. Han pasado 2 años, no se ha hecho el cambio de normas. La Contraloría y la Procuraduría están como instituciones referidas por la sentencia, porque son órganos administrativos que quitan derechos políticos. Y está prohibido por el artículo 23 de la Convención Americana. Nos lo pasamos por la faja, pretendemos con una soberbia, ahí sí nacionalista, no somos nacionalistas en otros aspectos, evitarla, pasárnosla por la faja. ¿Qué significa no reconocer un derecho internacional? Hoy yo puedo ver en el mundo qué significa no reconocer el derecho internacional. Es el genocidio de Gaza y es el mantenimiento de una guerra permanente, matando juventudes. Eso en nuestro país equivale a lo mismo. Entonces, con la Contraloría ahora que se ha rehecho en este trance, en el que no he participado, pero es las normas, y la Procuraduría, que también va a tener un cambio, y con el Estado en general y con la sociedad colombiana hay que ver y definir si Colombia decide salirse del derecho internacional o lo cumplimos. Y si lo cumplimos en función de un Estado social de derecho, es decir, de la justicia social, que no es más sino la construcción de la paz en Colombia. Entonces, señor Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra,
Lo felicito, transmítale a su familia mis felicitaciones. Entra usted en una época que de todas maneras es interesante vivirla en toda su tensión, porque tensión es cuando se cambia. Cuando no se cambia es aburrición, es más de lo mismo. Pero cuando se cambian las cosas es el mundo del vértigo, del huracán y de la tensión, que es la tensión histórica. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Una fecha clave para saber cuál de estos dos caminos toma la clase política del país y por ende el pueblo será el 20 de julio. Amanecerá y veremos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.